Reunir y servir. Vas a entrar ahí. Ah, bueno, te llamo, por favor. Y aquí la escuchamos. ¿Te pusiste qué? La escuchamos. Ah, sí. Vamos a hacer nuestra oración, hermanos, para iniciar. Vamos a hacer nuestra oración para iniciar, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de cabeza nuestra. Recibe con agrado una imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en el equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión vayamos a derramar a nuestros ambientes tus dones, para la gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forge en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, hermanos, vamos a ver las acciones proféticas dentro de la comunidad. Ya habíamos visto un poquito de esto, pero vamos a continuarlo. La comunidad cristiana es el lugar más propicio, el agente principal de la meta de la catequesis. O sea, nosotros vivimos en una comunidad, pertenecemos a una parroquia. En esta parroquia nos desarrollamos, vive nuestra familia, posiblemente ahí conocimos a la escuela de pastoral, ahí iniciamos a tener contacto con los párrocos. Entonces, esa comunidad es la que nosotros nos vemos comprometidos a catequizar. Y la meta de la catequesis es el lugar más propicio para que se reciba en los nuevos miembros de la iglesia, a los que acompañan a través de los diferentes momentos y etapas de la vida hacia la madurez de la fe. Iniciamos dentro de lo que es la familia, que se integra en la parroquia, y vamos dando ejemplo de cómo nosotros como católicos, nuestros vecinos nos van a observar qué hacemos, y entonces nosotros llevamos a nuestros hijos a bautizar, los llevamos a la primera comunión, los llevamos a la confirmación, invitamos para que nuestros hijos se casen por la iglesia, que demos ejemplo claro dentro de la comunidad. El lugar propicio de la catequesis, por el ejemplo, es nuestra comunidad. Y la acompañan a través de los diferentes momentos de las etapas de la vida hacia la madurez de la fe. En el agentes principales de toda la comunidad es responsable la catequesis, según los diferentes carismas recibidos y por la formación de los nuevos catequistas. Cuando nosotros vivimos en una comunidad, que es nuestro hogar, que es nuestra colonia, que es nuestra escuela, que es conocer nuestros movimientos, somos los que vamos a impulsar para que surjan nuevos catequistas, sobre todo en mi familia. Uno de las situaciones que estamos pasando es una decadencia de fe de la familia. La familia le está costando trabajo poder encontrar el sentido del por qué la vida religiosa. Recordemos que dentro de nuestras comunidades también está la religiosidad popular. La religiosidad popular, la iglesia la acepta desde el punto de vista que son las costumbres que los pueblos a través de la historia de nuestro México, pues se han conservado.
y que la misión de la iglesia es aprovechar esas costumbres de religiosidad popular para quien quede dentro de todo el medio donde se desarrolla nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. No van a quitar nada, pero sí van a poner como cabeza a nuestro Señor Jesucristo y tener el sentido de lo que es una idolatría y de lo que es el culto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es cómo se va desarrollando dentro de la comunidad. Es la meta de la catequesis porque está al servicio de la comunidad eclesial en cuanto que se inicia en la vida de la comunidad y la escucha la palabra de Dios. Una de las bendiciones que nosotros hemos tenido es conocer por medio de la escuela, por medio del instituto, conocer profundamente la vida de nuestro Señor. Y nos comprometemos, hay un en nuestro medio, en nuestra persona, para catequizar a mi comunidad. La celebración de los sacramentos y la vivencia del amor fraterno, reconocimiento de los carismas, la promoción de los diferentes ministerios y envíos misioneros. O sea, cómo entender, cómo entiende la comunidad la vida sacramental. Recordemos que los sacramentos, quien nos los va a dar a conocer es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a impulsar los sacramentos. El medio por el cual nosotros nos insertamos dentro de la iglesia es el bautismo. Por eso se le llaman los sacramentos de iniciación. Entramos en la vida del bautismo y obtenemos 3 fundamentos dentro de la iglesia. Ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, se abren las puertas de la iglesia para nosotros, ¿sí? Y formamos ya una comunidad. En este medio nos da la gracia. ¿Sí? La gracia, recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos va a rescatar del pecado y Él nos va a dar la gracia. La gracia la entendemos que es gratis, es ese contacto íntimo que guardamos con Dios. Se perdió ese contacto con Dios totalmente. ¿Cuáles eran los intermediarios entre Dios y el pueblo? Los profetas. Por medio de los profetas llegaba la palabra de Dios. Por medio de los sacerdotes llegaba la consagración hacia Dios. Por medio de los reyes, cuando hubo reyes, porque recordemos que dentro del pueblo de Israel llevaba una vida política que se le llamaba teocracia o teocrático, en donde Dios los gobernaba directamente. Por eso los sacerdotes y los profetas le comunicaban al pueblo qué es lo que el Señor quería. Entonces, la meta de la catequesis está en el servicio a la comunidad, ¿sí? Dentro de la vida sacramental. Y comprender, ¿cómo podemos comprender el proceso de los sacramentos? Los sacramentos están hechos de tal forma, nuestro Señor los fundamenta, de tal forma que van ligados a nuestra vida personal, a nuestro desarrollo tanto intelectual, material y moral. Entramos en la niñez, la familia, papá y mamá, insertan a los hijos dentro de la iglesia por medio del bautismo. Sabiendo el Señor que necesitamos las fuerzas, las armas necesarias para seguir adelante en esta vida, nos da la confirmación, porque nos da la asistencia del Espíritu Santo. Y entonces aquí vienen los dones, los carismas, para que nosotros nos podamos desarrollar. ¿Qué nos da a entender la iglesia? Que solos nosotros humanamente no podemos. Necesitamos el apoyo, la ayuda de nuestro Señor para poder desarrollarnos de tal forma que podamos comprender qué es lo que Dios me pide a mí. Recordemos que nosotros, cada uno de nosotros, somos un proyecto de Dios. Ese proyecto de Dios es ligado a lo que Él quiere con respecto a su creación. Nosotros los seres humanos, el hombre y la mujer, por eso lo dice el Génesis claramente, multiplicad y henchid la tierra. Uno de los principios fundamentales del
del matrimonio, del hombre y de la mujer, de la creación de Dios, es la procreación. Por eso el Señor nos facilita, por medio del placer, nos facilita el poder nosotros desarrollar de tal forma que seamos junto con Dios, poniendo la parte humana y poniendo la parte divina, seamos nosotros parte de esa procreación junto con Dios. O sea, es la oportunidad que tenemos nosotros. Entonces, cuando entendemos el sentido de vivir, vamos entendiendo el sentido de morir. Cuando el ser humano falla, nos resbalamos, como decimos, cuando pecamos, entonces está el sacramento de la reconciliación y lo dice claramente a sus apóstoles en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. ¿Sí? Y lo que le retengas al hombre le quedarán retenidos, y los que no le retengas les quedarán libres o retenidos los pecados. Recordemos que sí es cierto que quien perdona los pecados es nuestro Señor Jesucristo, pero el medio por el cual se lleva el perdón, por el sacramento, es el sacerdote. Hombres, seres humanos, que se consagraron a Dios para llevar a cabo este sacramento. Después el Señor, viendo nuestro desarrollo y nuestra intelectualidad como nuestra realización, entonces nos pone dentro de dos sacramentos la vida de la realización del hombre y de la mujer. La vida religiosa para las mujeres o para los hombres también religiosa y la vida sacerdotal. Entonces, es el sacerdocio. Pero hay un sacramento que recuerden que la unión del hombre y la mujer antiguamente era por una parte natural. Nuestro Señor Jesucristo lo eleva a sacramento. O sea, de tal forma que nos hacemos partícipes de la vida íntima con Dios. El amor del hombre y la mujer, esa intimidad que van a llevar, es cooperar con Dios en la procreación. Entonces, se fundamentan otros dos sacramentos dentro de nuestro desarrollo, la vida religiosa, el sacerdocio y el matrimonio. Y como el Señor, pues lógicamente un día nos va a llamar a cuentas, entonces nos da la unción de los enfermos. Antiguamente se le llamaba la extrema unción, porque se pensaba que en el momento en que la persona llegaba ya el sacerdote a ungirlo, pues iba a morir la persona, pero sucede que no. Hay veces sean muy enfermos, ya en la última etapa llegaba el sacerdote y la persona se componía, entonces seguía adelante. Entonces el sacramento de la unción nos acerca a Dios. O sea, es la última etapa por el cual nos vamos a ir de este mundo material, a una vida sobrenatural. Y esa es la preparación. Entonces, si nos damos cuenta, los 7 sacramentos están ligados a nuestra vocación, a nuestro desarrollo. Y es así como nacemos, porque el Señor lo ha querido que nazcamos. El proyecto de Dios es realizarnos en esta vida, en cualquier vocación que sea, para después contemplarlo a Dios eternamente. Es por eso que dentro de la catequesis están los sacramentos, que son muy importantes que se lleven a cabo. En la base de su pensar, en principios fundamentales de la vida, en sus criterios y sus juicios, con sus normas y acciones. O sea, nos desarrollamos dentro de este mundo con las normas, con las acciones, con los sacrificios, pero para dar un día cuentas a nuestro Señor. La evangelización anuncia del reino, es comunicación para vivir en comunión. O sea, esa comunicación íntima que guardamos con el Señor. ¿Qué sucede con la parte humana? Cuando nos enojamos como hermanos. Hablemos de los hermanos de carne. Cuando nos enojamos como hermanos por cualquier situación difícil o por una herencia y todo, que tenemos que vivir en esa comunicación con Dios para poder componer esos desacuerdos que tenemos humanamente. Por eso es la comunicación con Dios. La evangelización, anuncio del reino, es comunicación para que vivas en comunión, comprendiendo lo que el Señor quiere de mí, en mi medio ambiente, y de ahí viene el hecho de pedirlo.
porque a veces la parte humana es muy difícil, pero cuando lo pedimos, el Señor nos facilita para vivir esa comunión. Sabemos que nos encontramos en la nueva cultura de la imagen y que el mensaje evangélico debe inculturarse en esta cultura, el llegar a ser la expresión de Cristo, la máxima comunicación. Inculturación, o sea, meter, involucrar a nuestro Señor Jesucristo dentro de mi vida personal, dentro de mi desarrollo. Recordemos que por la palabra cultura entendemos el conjunto de hábitos y costumbres que tiene una persona, que tiene una familia, una ciudad, un pueblo o una nación. Entonces, ahí va a haber la inculturación. ¿Qué sucede con la Santísima Virgen de Guadalupe? La Santísima Virgen viene y se va a involucrar en la cultura de la indígena, va a hablarles como ellos lo entienden, pero ¿para qué? Para atraerles a su hijo. Y es por eso que cuando viene con la pierna flexionada la Santísima Virgen, es que viene danzando. ¿Cómo le hablaban los aztecas, los mexicas, en fin, a sus dioses? Por medio de danzas. Ella viene danzando con ellos. Les habla por medio de las flores. Ellos la reconocen como una virgen porque viene con el pelo suelto. Una mujer casada en la cultura azteca era la mujer que tenía amarrado el cabello como chongos, así. Entonces, él era una mujer casada y ella es una mujer soltera, pero además la descubren que está embarazada por la cinta que lleva en el vientre, una cinta negra, o en ese caso era como roja o morada. Para las hebreas o para las judías era en color negro. En el caso de los indígenas era en color morada o como guinda, pero la reconocen, o sea, se intromete en la cultura, es lo que se llama la inculturación. Hay otra palabra que se utiliza dentro de la cultura para hablar de esa mezcla, por decirlo así, entre la vida cristiana, católica, y la vida de la cultura, los hábitos de la persona. Se le llama sincretismo, pero cabe más dentro de la vida católica, dentro del pensamiento católico, es la inculturación, ¿sí? Porque no es simplemente una mezcla de dos culturas, no, es una cultura que se mezcla con otra cultura para que el que reavive, el que se distinga, el que sea parte de esa cultura es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nos encontramos con la nueva cultura. En esta cultura, al llegar así, hacerla expresiva con Cristo, la máxima comunicación. Los catecismos son subsidios muy importantes para la catequesis. Son a la vez camino y fruto de un proceso de inculturación en la fe. Habíamos dicho antes que todos los materiales que tengamos para la catequesis hay que utilizarlos. Nosotros tenemos una riqueza muy grande con nuestras lecciones. Nuestras lecciones nos llevan a un conocimiento pleno de la palabra del Señor y son catequesis bien inspiradas. Le damos gracias a Dios porque el instrumento, el medio por el cual se fundamentó la escuela, es nuestro hermano Vicente. Pero él tenía una visión bien clara, ¿sí? ¿Cómo hacer que el hombre y la mujer conozca su religión? Incluso cuando nosotros, me acuerdo en aquellos entonces, cuando invitaba yo para el primer grado, sí, esa era la primera frase que decía, hermanos, los invitamos para que conozcan su religión. Y luego descubrimos que la palabra religión, los vocablos que vienen es de religere o religare, que quiere ser unir. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Qué nos une? La religión, porque es el contacto íntimo entre Dios y el hombre. ¿En qué momento nace la religión? En el momento en que Adán y Eva tienen ese contacto con Dios. Cuando llega el pecado y se separa el hombre y la mujer de Dios, la religión sigue dominando porque van a buscar a Dios, pero ya con mayor dificultad. Ya no va a ser el mismo diálogo que tenían con Dios. Ya les va a costar más trabajo porque tienen que dominar sus pasiones. Ese ya viene un cambio muy fuerte, ¿sí? Los agentes de pastoral profética
son los obispos, los sacerdotes, los religiosos, religiosas y los laicos. Los principales, recuerden que el Señor manda a sus apóstoles a predicar. Incluso les dice, no lleven 2 sandalias, no lleven 2 túnicas, no lleven 2 cinturones, vayan y prediquen la palabra de Dios. Y a eso los manda. Pero ¿a quiénes primero? A los apóstoles. Recuerden que después mandó a otros 72, pero el Señor directamente fue a los obispos, a sus 12 apóstoles los mandó. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son los principales para dar a conocer la palabra de Dios? Los obispos. Luego los sacerdotes, los religiosos y religiosas. Aquí faltan los diáconos. Lo que pasa es que el diácono, recuerden que el diaconado se va a dar a conocer en Hechos de los Apóstoles, porque surge un problema muy fuerte para los apóstoles. ¿Quién va a atender a las viudas? ¿Quién va a atender a los huérfanos? ¿Quién va a atender a las necesidades de los demás? Entonces fundamentan los diáconos. La palabra diácono quiere decir servidor, el que sirve. Entonces, él es el que va a dedicarse. Lo extraordinario de este servicio, de este ministerio, es que el diácono, aparte de atender a los más necesitados, también se dedican a predicar la palabra de Dios. Y un ejemplo de esto tenemos el primer mártir, el proto mártir, que es San Esteban. Recuerden que a él lo apedrean y lo matan. Y quien tiene que ver mucho con esta muerte pues, es San Pablo. Por eso él se siente culpable, ¿sí? Pero ahí está ya el servicio, ¿sí? Religiosos, religiosas, y luego nosotros, los laicos, ¿sí? La palabra laico viene del griego laike, que quiere decir pueblo, el que pertenece al pueblo. Y el que pertenece al pueblo pertenece a una cultura. Y en esa cultura está la cultura cristiana. O sea, nosotros somos bautizados, pertenecemos a un pueblo, ¿sí? Y pasamos a ser laicos. Una de los libros conciliares, que es Lumen Gentium, nos habla que todos los laicos son los bautizados. Ya habla estrictamente ya del sacramento. ¿Sí? La solicitud por la pastoral profética en general y en particular por la catequesis corresponde a todo la iglesia. A dar a conocer la palabra, pero este, pero ¿cómo se puede dar a conocer la palabra de Dios si no? ¿Qué dice San Pablo en una de sus cartas? ¿Cómo puedo conocerla si no hay quien me la enseñe? Estamos obligados nosotros, los padres de familia, mamá, papá, los hermanos, a que nosotros seamos los primeros catequistas dentro de la familia. Tenemos que educar cristianamente a nuestros hijos, pero ya no es una educación cristiana con respecto a los miedos y a los temores, que Dios te va a castigar, que Dios te va, no, Dios ya no es un policía, ni un castigador, ni alguien que nos está cuidando, no. Hay que enseñarle a nuestros hijos que humanamente podemos fallar, pero nos podemos reconciliar, pero tenemos que estar en comunicación con Dios. Y la comunicación íntima con Dios, sabemos de antemano, que es la Santa Misa. Y la comunión. Es importantísimo, pero va a depender de nosotros. Entonces, todos los miembros de la iglesia están obligados a catequizar, pero tenemos que enseñarlos. Uno de los problemas que hay ahorita con los jóvenes, con los adolescentes, es eso, que sus familias no los han sabido educar cristianamente y han crecido así, como Dios les va indicando, y luego con las influencias del medio ambiente, de la escuela. Recordemos que muchos profesores se dejaron influir por el comunismo, el socialismo, y prolongaron todo este conocimiento hacia los jóvenes que los desubicaron, hasta que cayó el muro de Berlín y fue otra situación. O sea, se ha comprobado que ese sistema de gobierno no sirve porque esclaviza.
Esa es la realidad. Ahorita hay una especie de comunismo o socialismo disfrazado, en donde aparentemente se da lo necesario, pero con ciertas restricciones. Sí, recuerden que en el comunismo no se utiliza el dinero, se utilizan tarjetas y todo lo da el gobierno. Y el dueño de todo es el gobierno, y quien gobierna es el gobierno. Y no hay una libertad de tener una empresa, de tener un negocio, nada. Todo dependemos del gobierno y están controlados por el gobierno. Así es el comunismo. El capitalismo es diferente, porque nosotros podemos tener un capital, lo podemos invertir y podemos comprar lo que nosotros queramos. Somos libres de tener nuestro dinerito alzadito en los bancos y poderlo utilizar. Ese es el socialismo, el comunismo, el capitalismo, disculpe. El comunismo nos encierra hacia un solo gobierno donde ellos nos gobiernan en todo. Sí, y bueno, por eso, qué bueno que, bueno, es que vean ustedes Cuba como vive, Venezuela como vive, ahorita Guatemala y todos esos países son dictadores. Y de ahí viene las dictaduras del comunismo. ¿Sí? Bueno, fieles laicos religiosos y apóstoles según su carisma y sus ministerios. A las instituciones como la familia, las escuelas católicas, la parroquia, las diócesis, los grupos apostólicos y comunidades eclesiales de base, movimientos y asociaciones. O sea, esto viene ya para a que nosotros nos involucremos más, ya como escuela, ya como instituto, para educar o enseñarle a la familia a que eduquen a sus hijos. Quienes llegan a sus hijos es papá y mamá. Nosotros a veces no podemos llegar con los jóvenes y no podemos influir. Los vecinos pues, serán los vecinos, nos observan, eso sí, pero no podemos influir. Los que sí influyen son los padres de familia. ¿Sí? Entonces, es muy importante que haya una catequesis familiar. ¿Sí? Posiblemente en mi familia, el único que estoy en la escuela de pastoral soy yo, ni mi esposa, ni mis hijos, pero yo tengo que ser el ejemplo. Yo tengo que hacer mis oraciones. Antes no las hacía, era un mocho. Antes no iba a misa, también no me interesaba. Ahora ya empiezo a ir a misa, ya empiezo a hacer mis oraciones, me está observando mi familia, ¿sí? Y luego los invito y no, ay, no, ya vas a iniciar con tus cosas. O sea, pero ya es un inicio, ya empezamos a formar una cultura interna en mi familia para que haya un cambio. Cuando se habla de conversión, dentro de la milicia, cuando hablan de conversiones, cambian de una postura a otra postura. Bueno, el cambio es cambiar de postura totalmente. Antes no me interesaba. Antes no veía por mis hijos, por mi esposa. Ahora que estoy catequizado, ya veo por ellos. Incluso la familia se da cuenta del cambio en el hombre y en la mujer, porque ya hay una dedicación, ya hay un diálogo continuo. Recuerden que es importante el diálogo. Es en un matrimonio debe de haber diálogo con papá y mamá y con los hijos. Y sobre todo, tener la estrategia. Bueno, aquí muchas veces le pedimos al Señor para disipar una situación que se va desarrollando muy escondida, cuando a veces los hijos empiezan a hacer cosas raras, a llegar tarde, a encerrarse, en fin, ¿qué está sucediendo? Entonces se da uno cuenta, bueno, hay que ver. Entonces le pedimos al Señor que nos permita descubrir qué está sucediendo con mi esposa por el cambio que tiene, o con mi esposo que hay cambios, hay cosas que está haciendo que no hacía, porque dentro de la cultura de la familia pues hay hábitos y costumbres, y de repente empiezan a hacer otras cosas. Señor, ¿qué está sucediendo? Sí, posiblemente el hombre anda con otra mujer, o la mujer anda con otro hombre, posiblemente hay homosexualidad en alguno de mis hijos, no sé, o a lo mejor se está drogando, o en fin, ¿qué sucede? Entonces, hay que descubrirlo. Entonces, nuestro apostolado es muy importante dentro de la familia, dentro de las comunidades, dentro de las escuelas, de la parroquia, de las diócesis, ¿sí? Tiene que ver ese cambio interno, ¿sí? Eh, los pastores tienen la obligación propia y grave de la catequesis realmente sea viva y explícita. O sea, cuando hablamos de los pastores, estamos hablando de los párrocos.
el párroco, que es nuestro guía, cuando vamos nosotros a misa, en la homilía, él es donde él va a disipar y nos va a formar. Cuando va toda la familia es importante oír la homilía. Por eso hay un librito que se llama Fide Ratio, que nos habla fe y razón, donde el sacerdote tiene que tener la razón propia para la catequesis de su comunidad y dar pruebas de la fe firme con que él está formando a su comunidad. Por eso el pastor es la obligación propia y grave. ¿Por qué grave? Porque como puede estar bien la comunidad, como no puede estar bien, porque él es responsable de esa comunidad. Dios le va a pedir a cuentas al sacerdote de esa comunidad. Si luchó y formó y hizo lo posible porque su comunidad viviera una vida de santidad y no lo logró o sí lo logró y lo cambian de comunidad, eso se va a reclamar por parte de Dios. Entonces ellos deben estar ¿cuáles son los intereses que tiene? ¿El dinero? Las propiedades? ¿O el interés es la vida moral, la vida sacramental? Organizar matrimonios comunitarios, organizar de tal forma a que ellos se dan cuenta, cuando confiesan, ellos se dan cuenta cómo está la comunidad, porque se dan cuenta de los pecados que están desarrollando. Me acuerdo una vez que un padre nos dijo, de aquí de la comunidad, dice, estoy preocupado, ya van varias personas que se vienen a confesar y me dicen que se desapareció su abuelo, su papá, su esposa, sus muertos, pero son varios. Yo dije, hasta me sorprendí. Entonces, ¿qué está pasando en la comunidad? Entonces, ellos se dan cuenta que es lo que está sucediendo. Por eso los pastores son las personas primarias de la responsabilidad y grave dentro de la comunidad, los pastores. Luego dicen, concretamente la solicitud del obispo por la catequesis que se manifestará al transmitir personalmente la doctrina viva y promueve la dirección espiritual hacia la comunidad. Así es. Y ese es, recuerden que dentro del, ahorita vamos a hablar más adelantito de esto, de cómo la diócesis tiene un proyecto, un programa con base a la realidad que vive sus diócesis. Por eso, dentro de la pastoral de conjunto, que se integran la pastoral litúrgica, la pastoral social y la pastoral profética, pero la problemática social de cada comunidad es diferente. Cuando se reúnen en sínodo, las conferencias episcopales, que es la reunión de todos los obispos, van ellos a ver qué está sucediendo en su realidad social y luego ya que tienen el contexto del estudio propio en general, los obispos van a su diócesis y van a proyectar un programa de trabajo pastoral. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que se está pidiendo. E incluso a veces los que estamos involucrados con los obispos o en la parroquia, el sacerdote dice, ¿sabes qué? Tenemos que asistir a tal lado porque va a haber una conferencia con el obispo para ver su proyecto pastoral. Y es importante que haya ese trabajo íntimo entre el obispo, el sacerdote y su comunidad. En este caso, todos los grupos parroquiales. Y se le invita a la comunidad a trabajar. La dirección, la catequesis, suscitar y mantener una buena mística de catequesis que se encarne en una organización eficaz. Fíjense que hay dos palabras que van ligadas dentro de nuestra vida religiosa católica, que es la mística, ¿sí? El místico es aquel que lucha para que tenga una vida espiritual plena. Ese es el místico. Y a veces dentro de esta mística se involucra también lo que ahorita estamos haciendo en Cuaresma, que son los sacrificios, que es una forma de buscar mi purificación interna. Esa es la mística, ¿sí? Y la catequesis es comprender claramente lo que el Señor quiere en mi vida, en mi formación. Y dentro de la catequesis está la cultura de la Sagrada Escritura, que es que yo voy a comprender o a descubrir qué es lo que Dios quiere de mí por medio de la palabra.
Entonces, es la mística y la catequesis, que se encarne en una organización eficaz. Los sacerdotes, como educadores de la fe, deben dedicarse personalmente con celo y creatividad a la catequesis. No permitan que por una cierta falta de celo fiel se queden sin catequesis. O sea, hasta dónde los sacerdotes tienen la preocupación de educar cristianamente a su comunidad. Hay veces que no los vemos. Ojalá y en este tiempo de Cuaresma nos inviten a un retiro espiritual, cuaresmal, en donde el padre sea el activo ahí o invite a otros sacerdotes a dar temas para que maduremos espiritualmente, maduremos en la fe. Que no se puedan decir los pequeñuelos piden pan y no hay quien se los comparta. Entonces, es importante. Y la figura del sacerdote, del pastor, es importante porque es el que nos va a ir formando, planeando, viendo cómo nos vamos desarrollando. ¿Sí? Los sacerdotes también deben velar por la formación permanente y cualificativa de los catequistas. Él tiene un equipo de hermanos y hermanas que trabajan en su comunidad, que trabajan en su parroquia, para, para que haya una espiritualidad dentro de la comunidad. Bueno, el sacerdote el pastor, tiene que dedicarse, velar para que todos los que participan en sus grupos, en la iglesia, tengan formación. Y para eso están las universidades también. Los sacerdotes pueden mandar a sus catequistas a la formación. Está Lumen Gentium, está Catequesis Tradende, está la Universidad Pontificia, en fin, hay varias. La Lumen Gentium también. Entonces, los pueden mandar para su formación o que haya una formación interna, que se inviten a otros sacerdotes para que hayan formación. Entonces, debe ser una formación permanente. Fíjense que también en eso veo un privilegio de la escuela, porque nosotros nuestra formación es permanente. No terminamos un año y ya, no. Seguimos trabajando en nuestra comunidad y seguimos formándonos. Estamos dando catequesis en segundo, tercero, cuarto y seguimos formándonos porque estamos en otro grupo. Y si ya terminé mis 13 o 14 o 15 años, pues me regreso al grado que yo creo que necesito madurar otra vez, recordar otra vez. Entonces, así es el ciclo. Sí, es una formación permanente. Los padres de familia son los primeros que tienen la obligación de formar a sus hijos en la fe, en la práctica de la vida cristiana, mediante la palabra y el ejemplo. O sea, a lo que hablábamos de la familia. La palabra y el ejemplo. Como dice la frase coloquial, ¿sí? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿Cómo le puedo decir a mi hijo, no fume si yo fumo, no tome si yo tomo? O sea, tomar no es malo, cuando se abusa del tomar, ¿no? O sea, tenemos que ver los paramentos en donde yo no dé un mal testimonio a mi familia. La educación de la fe por los padres debe comenzar desde el más tierno, la tierna infancia, de tal manera que inicien en sus hijos la oración personal, comunitaria, con el amor cristiano y el compromiso social, y trabajen en la formación de la conciencia moral. Si nosotros formamos a nuestros hijos desde muy chicos a que tengan hábitos y costumbres cristianas, ellos van a crecer así. Ellos si se encuentran un peso en la casa, mamá, hay un peso, pues déjalo aquí. Aquí debe de estar porque es para la comida, por decirlo así. Ya se está educando, se está formando. Pero cuando un niño agarra una cantidad de dinero y le esconde para que no lo vean, ya las cosas van mal. Quiere decir que hay una malformación. Entonces hay que empezarlos a formar. Porque si un niño, al conocer el dinero, sabe que puede comprar dulces, con 10 pesos, imagínense en cuántos dulces. Con 50 pesos y con 100 pesos. O sea, si no se le llama la atención al niño a tiempo y luego se esconde y se esconde, porque
Aquí viene la parte de la conciencia. Aunque el ser humano haga cosas determinadas, la conciencia le dicta el bien y del mal. Por eso el Señor nos la dio, para que se dicte lo que está bueno y lo que está mal. Eso lo sabemos por naturaleza. La catequesis familiar es insustituible. Es tan importante que procede, acompaña y enriquece a cualquier otra forma de catequesis. La catequesis familiar, más que transmitir contenidos, introduce a sus miembros, en especial a los pequeños, a un ambiente de vida propia, de vida cristiana, una familia cristiana. ¿Cómo están creciendo nuestros hijos? Y de esta formación que yo le dé a mis hijos, va a depender también su futuro. ¿Cómo va a actuar ya como joven? ¿Cómo va a respetar en su medio ambiente tanto al hombre como a la mujer? O sea, ¿cómo se va a desarrollar? De esta catequesis, de esta formación, depende mucho que los niños los jóvenes puedan desarrollarse moralmente. Cuando hablamos de la vida material, hablamos del cuidado material que tenemos que tener de nuestro cuerpo o de todas las cosas que nos rodean. Cuando hablamos de la vida moral, estamos hablando de la conducta de nosotros los seres humanos. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo actúo? ¿Cómo pienso? ¿Qué es lo que hago? Y dentro de esos hábitos están los hábitos civiles, que es el ayudar incluso ahí vienen las obras de misericordia, en donde ayudamos a los más necesitados. A veces en mi ambiente, un niño que está en el kinder y se le cae a su compañero o su compañerita una cosa y él le ayuda, quiere ser que tiene buenos hábitos y tiene la formación de ayudar a los demás. Así es como se van desarrollando y va desarrollando una vida moral de ver por los demás. Pero es muy importante que lo veamos en esa formación. Para cumplir con esta tarea ineludible de la Iglesia, que es la predicación de la palabra en todas sus formas, es absolutamente indispensable la formación de dichos agentes. En ellas han de ponerse los pastores su máximo interés. Guías pastoral para la catequesis en México. O sea, la formación. ¿Cómo estoy formando a los catequistas? ¿Cómo me estoy formando yo para ser un buen transmisor de la palabra de Dios? Pero no nada más transmisor, sino que forme. Ahorita que estamos hablando de cómo vamos formando a los hijos, cuando nosotros los vamos formando en una educación cristiana, sus actitudes son diferentes. Incluso se habla de educación. No sé si ustedes a sus hijos, llevándolos al kinder, a la primaria, las mismas maestras dicen, qué bien educado tiene a su hijo. Es muy consciente. Es inquieto, pero sabe ayudar a los demás. En fin, ahí se logra, se refleja lo que yo soy capaz, lo que he sido capaz de hacer con mi hijo en familia. Entonces, aquí viene la formación. Es muy importante la formación de agentes. A veces si yo como persona ya mayor, joven, tengo malos hábitos, con una buena formación interna dentro de la iglesia, voy a empezar a quitar esos hábitos y a ser más consciente de la realidad donde yo me estoy desarrollando, mi medio ambiente. Y luego paso a ser un buen formador. Se han de cuidar de manera especial los seminarios en las casas de formación, pues que allí se forman quienes han de promover a su vez la formación de los demás. Bueno, aquí viene una responsabilidad directamente de la diócesis, del obispo. Recuerden que cada diócesis tiene que tener su seminario para la formación de los futuros sacerdotes. Bueno, los seminarios tienen que tener un proyecto de formación de tal forma que los sacerdotes futuros sepan formar también a sus comunidades. ¿Sí? Y para eso tienen retiros espirituales,
tienen no solamente el formador directamente el sacerdote, en el seminario llevan diferentes materias. En las dos materias principales que llevan es la filosofía y la teología. La filosofía los adentra en conocer profundamente el desarrollo y la actitud de los seres humanos. De ahí ven Platón, Euclides, a a, este, a Sócrates, en fin, todas las teorías filosóficas con el sentido de la vida humana. Y luego viene la parte teológica. Bueno, esta vida humana, cómo se desarrolla en la conducta con Dios. ¿Y qué nos decía un profesor? Sí, la filosofía nos forma humanamente y la teología nos eleva a la parte humana y nos contacta con Dios. O sea, no solamente es la parte humana, sino es una parte sobrenatural. Entonces es importante para los sacerdotes, futuros sacerdotes, la formación humana y la formación divina, que es la teología. Y ellos salen en el seminario como filósofos y como teólogos. O sea, tienen las dos formaciones. Son dos licenciaturas. Y bueno, entonces así debe ser la formación que es responsable de los obispos. La formación de los catequistas en una tarea prioritaria en la pastoral y la máxima importancia por los pastores. Dicha formación debe ser integral, adecuada y permanente. Cuando hablamos integral, tiene que estar en la vida material, o sea, hablando dentro de la posición material, en la vida moral, que es la vida de la conducta, y en la vida espiritual. Entonces, la integridad es comprender tanto la vida humana como la vida divina. Son los dos aspectos que deben de desarrollar, permanentes. La nueva evangelización nos pide un nuevo estilo de catequesis, que con una renovada espiritualidad manifiestan la santidad de vida, mediante un nuevo ardor apostólico. La catequesis que nos opta por Cristo y aceptar su vida personal y las estructuras eclesiásticas. ¿Cómo se dividen las estructuras eclesiásticas? ¿Qué son las estructuras? Primero hablamos de santidad de vida, espiritualidad, santidad de vida, ¿sí? Ardor apostólico. Cuando hablamos de espiritualidad, la persona. Cuando hablamos del contacto íntimo que hay con Dios. Cuando hablamos de santidad, es nuestra vida natural, elevarla a la vida sobrenatural. No basta nada más con hacer bien las cosas, sino todavía hacer cosas que le agraden a Dios también dentro de mi vida humana. Entonces, es la vida espiritual y que nos eleva a la vida de santidad, ¿sí? Y opta por aceptar a Cristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y luego insertarla en las estructuras eclesiales. ¿Qué son las estructuras eclesiales? Fíjense que cada diócesis tiene que tener sus estructuras. La Santa Sede tiene sus estructuras. Se le llaman dicasterios. En los dicasterios, por ejemplo, cuando va a haber, se va a pedir la beatificación de una persona, hay un dicasterio de los santos, donde van a analizar si la persona que quieren que la eleven a la vida, a la beatificación, es adecuada para la beatificación. Entonces se hace una investigación profunda de la persona. Para esto se mandan escritos de la persona, cómo vivió, dónde vivió, quién era, si era casado, si era soltero, en fin, todos los aspectos. Y se manda su forma de vida, su forma espiritual, qué es lo que hizo que fue extraordinario para su comunidad, y se manda esto al dicasterio de los santos, se analiza y entonces cuando ya se da la causa de la persona, pasa a ser venerable.
Al ser venerable la persona, hombre o mujer, se pide un milagro para que se pueda dar la beatificación. Cuando se da la beatificación, porque ya se demostró un milagro real, fíjense que este aspecto canónico se pide porque es el comprobar que la persona está cerca de Dios o cerca de nuestro Señor Jesucristo, porque ella o él está pidiendo a nuestro Señor que se realice ese milagro. La persona está cerca de Jesús, por eso se realiza. Entonces ya se lleva la beatificación. Dada la beatificación de la persona, ya se puede venerar en el lugar donde nació, donde se desarrolló. Después se pide otro milagro para su canonización, o sea, ya elevada a los altares, ¿sí? Entonces, la persona, este dicasterio, investiga más profundamente, se manda el siguiente milagro y se eleva a la canonización, o sea, a la santificación. Ese es el proceso, por decir, estoy hablando de un dicasterio. Está el dicasterio de los cardenales, por ejemplo. El Santo Padre, por medio de los nuncios apostólicos, que son los que son responsables de cada diócesis o de cada país. Nuestro país tiene un nuncio apostólico, que es el que comunica todo al Santo Padre de nuestro país, en conjunto con la conferencia del episcopado. Si se va a pedir para nuevos obispos, los obispos van a presentar candidatos para que sean obispos. Se manda su currículum vitae, su preparación, en fin, se lleva al dicasterio de los obispos, se analiza, el Santo Padre los analiza, y si es propicio de los 10 que mandaron, a lo mejor 1 o 2 son propicios para ser obispos. El dicasterio de los obispos lo analiza, entonces ya llaman al sacerdote, se le da a conocer al sacerdote que va a ser próximo obispo, tiene que ser voto de silencio durante 3 meses, ya cuando se le comunicó, y esperar hasta que ya llegue el momento de que sea consagrado como obispo. Y luego viene el cardenalato. También hay un dicasterio de cardenales, pero ahí lo analiza directamente el Santo Padre, porque los cardenales son los que trabajan en conjunto con él. Su trabajo de desarrollar dentro de la iglesia depende mucho de los cardenales que están cerca del Santo Padre. Y de ahí los cardenales pasan a tener 2 cualidades. Uno, ser papables. Otra, escoger al Santo Padre. Ese es el cardenalato. Bueno, y así hay dicasterios. Bueno, dentro de las diócesis debe de haber estructuras también y se deben de conocer. Por ejemplo, la Arquidiócesis de México tiene la dimensión pastoral infantil, que es para niños, jóvenes, catequistas, sacerdotes dedicados al área infantil. Y ellos van a abrir el corazón y la conciencia de la niñez hacia el amor de Dios, por medio también de una formación, en el que la gente coordina el proceso de evangelización de la infancia en sus 3 etapas: misionera, catequética y apostólica. Esa es una dimensión. Otra dimensión que tiene la Arquidiócesis de México es la de jóvenes, juvenil y vocacional. Los jóvenes están en descubrir qué es lo que Dios quiere de ellos. Y para ellos necesitan una orientación. Y dentro de la vocación, recordemos ahorita como lo vimos en los sacramentos, puede ser la vida religiosa, sacerdotal, puede ser la vida de la soltería o del matrimonio. ¿Qué hace la dimensión pastoral de los jóvenes? Que ellos descubran cuál es el llamado que Dios les hace y se desarrolla. Esa es otra dimensión dentro de la pastoral en la Arquidiócesis de México. Otra pastoral que tiene la Arquidiócesis de México son los adultos y familia. Aquí viene cómo educar a las familias. Ahorita que tanto hablamos de la familia como primera educadora en la fe, cómo hay una formación también para adultos y familia. Entonces aquí hay una dimensión de adultos y familia. Otra dimensión es la dimensión permanente, o sea que aquí se ve
el trabajo de la catequesis permanente, tanto de los jóvenes como de los sacerdotes, o sea, es la misión permanente, continuamente estarse preparando en los niveles que cada quien le corresponda. Otra dimensión es la ministra de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. ¿Sí? ¿Quiénes son los que asisten también al sacerdote para auxiliarlo cuando hay muchos enfermos en su comunidad? Los ministros de la comunión. Cuando tienen que estar en misas también auxiliando para la distribución de la comunión. O sea, y los candidatos los va a escoger el sacerdote mismo de la comunidad. Manda una carta a la Arquidiócesis de México, a la dimensión de ministros, ellos lo ven, se lo meten los meten a un curso, y si aprueban el curso, pasan a ser ministros extraordinarios de su comunidad. Es otra dimensión. Otra dimensión que tiene son la formación. Toda los libros que se tienen para la formación de catequesis, tanto para adultos, para jóvenes o para niños. Cefalae le llaman. Sí, ese es fortalecer y acompañar a los centros de formación de canales y parroquiales. Y también esos son centros de formación dentro de la arquidiócesis. Otro es la catequesis, específicamente la catequesis. Ya los catequistas se dedican a la formación de los niños para la primera comunión o para la confirmación. Hay una dimensión de catequesis y ya hay libros para la catequesis. Otra dimensión que hay es la liturgia y espiritualidad. Aquí es toda la parte litúrgica de la arquidiócesis, que se esté llevando tal y como debe de ser la liturgia. Hay liturgos, hay sacerdotes liturgos, que ellos son los que van viendo que las cosas vayan conforme lo que marca el derecho canónico y lo que pide la iglesia dentro de la liturgia. ¿Sí? Luego está laicos en el mundo. Todos aquellos laicos que se dedican a evangelizar insertos en el mundo. Por ejemplo, los jóvenes que están en el medio político, ellos pueden estar evangelizando ahí. Los jóvenes que están insertos en las universidades pueden estar evangelizando ahí. Son laicos en el mundo. ¿Sí? Todos los que es. Otra dimensión que hay dentro es todos los subsidios que se tienen, los digitales. Es muy importante que nosotros sepamos ver cuáles son los sistemas digitales para tener esa comunicación digital por medio de computadoras, de los teléfonos inteligentes, de cómo viene la formación. O sea, esto se lo estoy platicando porque estamos hablando ya de estructuras. Las estructuras dentro de la iglesia son estas. Y son estructuras eclesiales. Y todas las diócesis tienen que tener sus estructuras eclesiásticas. Quienes estén en alguna diócesis, investiguen profundamente cuál es su proyecto pastoral del obispo e integrado en todas las catequesis. Otra dimensión que hay es el tribunal eclesiástico. Fíjense que el tribunal eclesiástico ha sido importante porque todos aquellos matrimonios que se han separado por X circunstancias, o todos aquellos que quieren vivir otra vez su vida, viven en adulterio, por ejemplo. Bueno, ¿cómo poder componer esa realidad para que vuelvan a comulgar? Entonces, el tribunal eclesiástico hace una investigación profunda de cómo se llevó su matrimonio, si fue válido o no fue válido. Por eso se llama nulidad, porque se demuestra que no hubo matrimonio. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo me casé por intereses con mi esposa, porque iba a recibir una herencia muy jugosa. No porque la amaba, no, ni quería formar una familia. Pero iba a tener mucho dinerito. Es causal de nulidad. Se anula el matrimonio. Si la persona es estéril y no puede tener hijos y no se lo transmite al cónyuge o a la cónyuge, es causal de nulidad matrimonial.
pero hay que demostrarlo. Que yo me casé allá en mi rancho, en mi pueblo, y luego cuando me pidieron la fe de bautismo reciente, porque es un requisito, me quise casar aquí en la ciudad y le di una lanita a la secretaria para que le quitara que soy casado y me caso. Es nulidad matrimonial. Por eso se lleva en tribunal una investigación y se demuestra, queda libre la persona porque no hubo matrimonio. Bueno, en fin, esa es otra dimensión y es la oportunidad que la iglesia nos da para estar bien en nuestra vida sacramental, ¿sí? La vida y el estilo de los desafíos de Cristo pobre, catequista en formación permanente, en un sólido conocimiento de la Sagrada Escritura. A ver, vamos a ver. ¿Cómo estamos nosotros en la Sagrada Escritura? Dentro de nuestra formación como catequistas, como formadores dentro de la escuela de pastoral, tenemos que estar bien informados. Conocemos profundamente la Sagrada Escritura, o no profundamente, la parte general primero, ¿cuáles son los libros, el Pentateuco, que comprende los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura? Génesis, la gestación, que es la creación. Éxodo, la salida del pueblo de Israel después de la esclavitud durante más de 400 años. Levíticos, las normas que forman al pueblo de Israel para tener una conducta adecuada para con Dios. Y normas también a veces exageradas, pero son normas. Levíticos. Números, se escribe por el número de hermanos que salen de Egipto, pero también el número de hermanos que llegan a la tierra prometida con un cambio de mentalidad. Por eso el Señor pues va a recorrer a su pueblo durante 40 años, porque va a cambiar esa generación, y ahí se escribe el libro de Números. Entonces, y Deuteronomios, otra vez las normas que se deben de cumplir dentro del pueblo de Israel. Pero hay normas que quedan derogadas, por decirlo así, independientemente de los mandamientos no se quitan. Pero hay normas que incluso el Señor se las reclama a los fariseos y a los escribas, porque ellos tenían normas en donde, por decir, decían, pues yo presento a mi papá y mi mamá en Corbán, o sea, lo presento ante el Señor, los consagro con el Señor y ya no me ocupo de ellos, ya ellos que vivan su vida. Eso es lo que sucedía con los escribas, utilizaban las normas para justificar sus errores. Y en fin, entonces, hay cosas que sí tienen que quitar o que quedan derogadas, pero porque no están dentro de los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios, esos no cambian hasta la actualidad. Y lo dice el Señor, el que cumple mis mandamientos, vendremos a él y haremos morada en él. Y está hablando de la Santísima Trinidad. Y está hablando de los mandamientos de la ley de Dios, el decálogo. Así lo conocemos perfectamente bien. ¿Sí? Bueno, entonces, conocer el Pentateuco. Después vienen los libros proféticos, los libros sapienciales, los libros de profetas menores y profetas mayores, ¿sí? Entre el sapienciales está el Salmos, está Eclesiástico, Eclesiastés, en fin. Y históricos están el primero y segundo de Samuel, los Macabeos, uno y dos de Macabeos, en fin, son los libros históricos. Y luego pasamos es el Antiguo Testamento, luego viene el Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, ¿sí? El que es Lucas, Juan, Mateo y Marcos. Luego vienen las cartas de San Pablo, y luego vienen las cartas, vienen cartas también de San Pedro, carta de Juan, Apocalipsis al final. Entonces tenemos que tener un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura, pero sobre todo el sentido teológico. ¿Cuál fue el sentido teológico de la formación de un pueblo de Israel, de un pueblo que se desarrollaba
pero que no seguía lo que el Señor quería de ellos. ¿Cuál es la finalidad principal de todo el contexto histórico del pueblo de Israel? Nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3, cuando le llama la atención a la serpiente, y él te pisará la cabeza mientras tú acechas su carcañal. Ese él es nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Virgen María. Es la promesa que ya se nos da. Ya el Señor nos promete mandarlos a su Hijo. Y la Pascua, por ejemplo, recuerden que el fundamento de la Pascua es la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel. Y se fundamentan varias cosas dentro de esa Pascua. La palabra Pascua quiere decir paso. Sí, en este caso, en el pueblo de Israel, el paso es del ángel exterminador, aquel que va a determinar, que va a terminar, incluso se van a morir todos los primogénitos. ¿Qué signos hay para que este ángel no extermine a los primogénitos del pueblo de Israel? Y aquí vienen los primeros signos con respecto a los holocaustos y con respecto a nuestro Señor Jesucristo. La sangre del cordero. ¿Quién es el cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Pero va a ser prácticas la sangre del cordero, el cordero, ¿sí? El hecho de untar la sangre en las jambas, en los dinteles de ventanas y puertas, para que sean salvos los primogénitos. Está el paso, las hierbas amargas, el panásimo, ya estamos hablando de la sagrada hostia, ¿sí? Es el pan sin levadura, ¿sí? Las hierbas amargas es el signo por la amargura con que vivió el pueblo de Israel en esclavitud y que es liberado. Entonces, estos signos se van a ir llevando en la historia de salvación porque son los signos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien nos va a liberar totalmente ya del oprobio o del pecado original, o sea, van a quedar en nosotros, aunque recibamos ya el bautismo y todo, va a quedar las secuelas de esa falla humana de nuestros primeros padres. Es como una herencia, heredamos todo aquello, pero ya podemos controlarlo, ya podemos poner límites por medio de los sacramentos, pero ir observando claramente cómo se va dando en la historia de salvación, en los libros sapienciales, en los libros proféticos, nuestro Señor Jesucristo. Y obsérvelo en todo, cómo se va dando. ¿Sí? Otro punto que tenemos que conocer es el origen del pueblo de Israel, porque el fundamento por el cual va a llegar nuestro Señor Jesucristo va a ser uno de las tribus de Israel. Entonces, decimos nosotros, haciendo un contexto histórico, es Adán y Eva, Caín y Abel. Caín mata a Abel, nace un tercer hijo, Set. Set se va al cielo, Enos. Enos se va al cielo, Set es otro hijo, continúa con la genealogía, ya viene el oprobio, viene el pecado, ¿sí? Esa generación se hace oprobio, nace Noé. Noé tiene 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Viene el diluvio, se termina esa generación y quedan los 3 hijos de Noé. Sem, los semitas, que es donde se va a fundamentar el pueblo de Israel. Cananeos, los pueblos que desobedientes, ¿sí? Y los jafetitas, que son aquellos pueblos que se van a desarrollar para poblar toda la tierra, ¿sí? Así es como se desarrollan las 3 vertientes. Viene la torre de Babel, une el Señor. Recuerden que la palabra Babel quiere decir confusión, los confunde porque ellos unidos ya quieren compararse a Dios. Por eso la Babel es la torre que hacen para decir, ya somos más famosos que Dios. Entonces ahí viene a confundir. Lo que nos vuelve a unir es Pentecostés. Entonces, del pueblo de Semita nace Abraham. Abraham engendra a Isaac. Recuerdan que Abraham no podía tener hijos.
por la edad avanzada, su esposa era estéril, no podía tener hijos. Abraham ya era de edad avanzada, no tenían hijos. Hay un primer hijo de la esclava, Agar, que es Ismael. De aquí viene el fundamento de los árabes, los ismaelitas, porque también el Señor le promete a Ismael que iba a ser fecundo y iban a ser tribus también. Y nace Isaac. Isaac engendra a Jacob. Jacob tiene 12 hijos. De esos 12 hijos, que son tribus, se fundamentan las tribus, van a ser Judá, y de ahí vienen los judíos. A Jacob, que quiere decir tramposo, le van a cambiar el nombre por Israel, que tiene una figura en donde tiene una lucha con un ángel toda la noche, y él vence al ángel. Y le dice el ángel a Jacob: por ver vencido a Dios, te vas a llamar Israel, porque quiere decir fuerte contra Dios. Deja de ser Jacob y viene a ser Israel. Israel tiene los 12 hijos y es el pueblo de Israel, dividido en 12 personajes. Uno de sus hijos, José, es llevado a Egipto porque los venden sus hermanos, y en tiempo de la gran sequía que hubo en ese tiempo, el pueblo de Israel llega a Egipto. En Egipto llega un momento en que ya no es favorable, ya fueron favorecidos por los faraones y los esclavizan más de 400 años. Nace Moisés, y Moisés va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, lo lleva por el desierto, conoce a Dios directamente en el monte Sinaí, y ahí se empieza a fundamentar otra vez el pueblo de Dios. Llegan a la tierra prometida, les da la tierra prometida. Ahí viene el libro de Reyes, el libro de Samuel, 1 y 1, porque le piden a Samuel un rey, igual que los otros pueblos. Y Samuel le da un rey. Primer rey de Israel, Saúl. Segundo rey de Israel, David. Tercer rey de Israel, Salomón. Cuarto rey de Israel, Jeroboam. Y viene la división o la diáspora de las 12 tribus de Israel. Y se queda en el cetro Judá, una parte de Benjamín y una parte de Leví. Recuerden que de Leví se fundamenta el tribu de los sacerdotes. Y ese es como se va a desarrollar la vida sacerdotal, la vida cultural por los sacerdotes en la tribu de Leví. ¿Sí? Se divide las 12 tribus de Israel, se forman los dos reinos, un reino de Judá, Roboán y Jeroboán, van creciendo, llega el cautiverio de Babilonia en el año 500 antes de Cristo, ¿sí? 400, 500, se los llevan 70 años en cautiverio, regresa el pueblo de Israel a la tierra, a Jerusalén, empiezan, ahí vienen dos libros importantísimos que los protestantes quitaron, que Lutero quitó, que es el libro de los Macabeos. Los Macabeos son los personajes principales que van a prolongar ya próxima la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces ahí viene la fidelidad a Dios, en fin. Ya pasamos profetas, Isaías, Elías, Daniel, en fin, ya se dan todo ello. Después de los Macabeos viene ya la usurpación del reinado de Israel, nacen los Herodes, y cuando hablamos de los Herodes históricamente, ya estamos hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nace nuestro Señor Jesucristo, él escoge a 12 apóstoles, fundamenta su iglesia en 12 apóstoles o 12 obispos, nace la iglesia en Pentecostés, y de ahí empieza nuestro conocimiento de nosotros. ¿Por qué 12? Porque fundamentan también las 12 tribus de Israel. Y esos 12 personajes u obispos van a ser los 12 que van a evangelizar al nuevo pueblo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Los paganos. Dice nuestro Señor Jesús, vino a los suyos y los suyos no lo quisieron. Entonces vino ya a nosotros. Y esa es la nueva iglesia que tenemos nosotros. Es importante que nosotros como catequistas, como evangelizadores, conozcamos bien la Sagrada Escritura. Yo ahorita sinteticé rápido qué es lo que sucede en la historia de salvación,
Y tenemos que tener muy en cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo se presenta, que es Dios mismo. En la lectura de hoy del Evangelio, si uno lo leyó, habla de los ninivitas, donde les dice a los ninivitas, dice, es que ustedes, esta generación, pide señales y ya no se les va a dar señales. La única señal es el Hijo de Dios, o sea, Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Cosas extraordinarias. Resucita muertos. ¿Quién lo puede hacer? El único que puede resucitar a un muerto es aquel que ha dado la vida. ¿Y quién es? Pues Dios mismo. Pero aquí viene el gran misterio que nos va a discernir la iglesia, la Santísima Trinidad. 3 personas en un solo Dios verdadero. De ahí la lección número 12 que vemos es muy importante analizarla para que podamos explicar cuál es la personalidad de Dios. Nosotros somos personas. La persona tiene la capacidad de relacionarse con otra persona. Dios, que es persona, se relaciona con nosotros, que somos personas. Por eso nos comunicamos con Dios. Nada más que Dios es un ser personal, sobrenatural, espiritual. Y nosotros somos seres personales, pero físicamente materiales. Pero somos personas. Entonces nos comunicamos con Dios. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Para vencer a la muerte. ¿Cómo se engendró la muerte? Por el pecado. ¿Por qué muere Jesús en esa forma? Porque es la forma de derrotar a la muerte, de derrotar al pecado. Y entonces viene la promesa, la resurrección de los muertos. Esa es la siguiente etapa que estamos esperando, la parucía de nuestro Señor. Pero nos vamos a encarnar. Yo no vamos a, ahorita cuando nosotros morimos pasamos a ser seres espiritualizados, semejantes a los ángeles. Incluso San Pablo dice que nosotros humanamente somos casi iguales que los ángeles. La diferencia entre los ángeles y nosotros es que nosotros somos seres espiritualizados, pero con un cuerpo físico. Pero tenemos la capacidad, como los ángeles, de adorar a Dios. Ellos sí lo contemplan. Satanás sabía quién era Dios y él por su libertad se separó de Dios. Nosotros, mientras tengamos esta carne, estamos sometidos a las cosas materiales. Y por eso tenemos la oportunidad, mientras tengamos esta carne, de reconciliarnos con Dios. Dice el profeta Joel, todavía hay tiempo. Mientras hay esta carne, hay tiempo. Cuando morimos, ya no. Porque pasamos al plano espiritual. Y en el plano espiritual seremos juzgados por lo que hicimos materialmente. Dice la teología, si hiciste algo mal físicamente, dañas a tu espíritu. Queda dañado tu espíritu. ¿Y qué es lo que Dios va a juzgar o purificar? Tu cuerpo que dañó a tu espíritu. Por lo tanto, tu espíritu va a estar en un estado de vida ya no de cosas materiales, sino estados de vida. Los estados de vida son estar en el purgatorio, en el cielo o en el infierno. Pero recuerden que es eterno. El infierno es eterno. El purgatorio es temporal. Aquí viene otra comprensión muy importante, la misericordia de Dios. Hay 2 palabras que son muy fuertes, yo digo muy fuertes, porque es la justicia y la misericordia. Si Dios es justo para juzgarnos, ya perdimos. Si Dios nos juzga por su misericordia, tenemos la oportunidad de reconciliarnos. Fíjense, la palabra misericordia tiene 2 vocablos. Misere, que es miserable, y cordia, cardios, que es corazón. Nosotros nos sentimos miserables por el mal que hicimos.
pero por la misericordia de Dios, o sea, porque se compadece de corazón el Señor por nuestras debilidades, por nuestra, por el estado en que vivimos, su misericordia nos media para la salvación. Y si nosotros lográramos, por la misericordia de Dios, entrar al purgatorio, como dicen los chavos, ya la hicimos. Por eso, acudamos a Joel, al profeta Joel, profeta menor. Todavía es tiempo. Hay almas en el purgatorio que quisieran estar un minuto aquí en la tierra para pedir perdón. Porque cuando se da cuenta el espíritu del mal que hicieron, ¿cuántas personas, humanamente hablando, dicen, yo no te perdono aunque vuelvan a nacer, por lo que me hiciste hace 40, 50 años? Están en el lecho de muerte y le están diciendo, perdona a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, lo que sea, y no lo perdona. Bueno, después quisiera un minuto estar en esta vida material para perdonar, y ya no se puede. Se terminó el tiempo. Por eso es muy importante la reconciliación en esta vida. La máxima misericordia de Dios que nos muestra Él a nosotros es el purgatorio, porque nos da todavía la oportunidad de la purificación por lo que hayamos hecho. Y de ahí el sentido de purificación. Bueno, ese es el contexto bíblico con que nosotros tenemos que estar bien centrados para ser buenos catequistas. Tenemos que conocer profundamente el objetivo claro de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura yo la puedo resumir en dos libros, el Génesis y el Apocalipsis. Porque el Génesis nos habla de la promesa de nuestro Señor y el Apocalipsis nos habla del triunfo de nuestro Señor sobre Satanás y sobre todo para derrotar al pecado. ¿Y quiénes somos los beneficiados? Nosotros, porque Cristo vino a morir por nosotros. Ese es el sentido bíblico. Por eso es muy importante que nuestra formación, aquí dice, ¿sí?, la Sagrada Escritura. Luego viene el magisterio. Ahorita ya empezamos a ver lo del magisterio. La palabra magisterio viene del latín magister, que quiere decir servicio, los servidores. ¿Sí? Entonces es el que sirve. Magister. El ministerio es el ministerio, no, el magisterio es, sí, el magisterio es el servicio. Y el magisterio, no, esperen, el ministerio es el servicio y el magisterio es la jerarquía. ¿Cómo se compone el magisterio dentro de la iglesia? Estamos hablando de diáconos, estamos hablando de sacerdotes y de obispos. Para poder llegar a ser diácono, se tiene que pasar por un seminario y se tiene que pasar lo que se le llaman las órdenes menores. Está el acolitado y el lectorado. Son órdenes menores. Después entramos a las órdenes mayores, que viene dentro del magisterio, que viene siendo ya el diaconado. El diaconado ya es parte de la jerarquía. Y el diaconado se divide en dos: el diaconado permanente y el diaconado transitorio. El diaconado permanente es aquel que se queda como tal. Una persona casada, hombre, debe ser hombre, la mujer, hasta ahorita, sí hubo un tiempo que hubo diaconisas, pero son las que se dedicaban a libar, o sea, a untar el aceite a las próximas mujeres que iban a ser bautizadas. Era la libación, porque habían abusos por parte de los diáconos, entonces se fundamentaron las diaconisas para esa labor. Después se terminó, estamos hablando en el siglo 3, 4, después de nuestro Señor Jesucristo, pero después ya fueron los diáconos que fueron hombres. Entonces, el diácono permanente es una persona casada o soltera que se queda como diácono permanente, o sea, así permanece. Y el diácono transitorio es aquel que ha recibido las órdenes menores para llegar al sacerdocio. Entonces, el primer paso para el sacerdocio es el diaconado transitorio. Y luego ya, con base al servicio que ellos dan
en sus parroquias y bajo la dirección de un sacerdote que está viendo su actitud, su comportamiento, es como él le dice al obispo que puede recibir el sacerdocio. Por eso, cuando va a ser consagrado un diácono, le pregunta el obispo al rector del seminario: ¿está preparado para recibir el sagrado ministerio del sacerdocio? Y el rector contesta sí. Entonces se lleva a cabo ya la consagración del sacerdote. Ese es el proceso. Entonces tenemos que conocer nuestro magisterio, ¿sí? Y la máxima, lo máximo que pueden aspirar dentro de la jerarquía es el obispado. No hay más. Los arzobispos son aquellas personas, obispos, que son encargados de una arquidiócesis. Son los arzobispos. Son obispos, pero se elevan a arzobispos por ser encargados de una arquidiócesis. En el caso de la Arquidiócesis de México, el arzobispo es Carlos Aguiar Retes. Si a Carlos Aguiar Retes lo mandan a una diócesis, pues es el obispo de la diócesis. Pero si le mandan a otra arquidiócesis, es el arzobispo. El cardenalato, recuerden que son nombramientos especiales, no es que sea mayor jerarquía, son nombramientos especiales por los dos aspectos que hablamos ahorita: ser papables y escoger al papa. O es el séquito del papa, cuando él puede eh, eh, llamar a un concilio extraordinario con sus cardenales para ventilar alguna situación difícil que esté dentro de la iglesia. Por ejemplo, ahorita hay cardenales alemanes que están pidiendo que haya homosexuales, no porque ejerzan su homosexualidad, pero que haya homosexuales sacerdotes. Tampoco va a decirse que el sacerdote homosexual va a ejercer su homosexualidad, pero se queda entre paréntesis eso, porque teniendo una debilidad, ¿qué sucede con el ser humano? Hablando humanamente. Entonces, llama el Santo Padre a los que forman su equipo, vamos a decir, de cardenales, y se pone en tela de juicio esa situación. Y entonces se quita totalmente. Hasta ahorita no está autorizado ni diaconisas ni sacerdotes homosexuales. ¿Sí? Incluso quieren sacerdotisas también. Les voy a decir por qué no se puede constituir una mujer sacerdotisa. Cuando nuestro Señor Jesucristo constituyó el sacerdocio y la Eucaristía, fueron dos sacramentos, fue el Jueves Santo. ¿Había alguna mujer en la última cena que nos hable la Sagrada Escritura? Incluso ni la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se iba a dirigir directamente en esos dos sacramentos a sus obispos, o sea, a los 12 apóstoles. Recuerden que uno quedó mal, después se va a sustituir por San Matías. Ya después, ya en Hechos de los Apóstoles, nos dice cómo se sustituyen a Judas Iscariote por Matías, y pasa a completar el colegio apostólico con los 12, ¿sí? Pero ni la Santísima Virgen estaba ahí. Sí, ellas prepararon el cenáculo para la cena pascual. Ellas sí, todas las mujeres, María Magdalena, María de Cleofas, la Santísima Virgen María, todos, pero dejaron preparado, y entonces ya fueron los apóstoles exclusivamente. Y ahí se fundamenta la consagración de los obispos. Y ahí nos está dando a conocer claramente, y no es por hacer menos a la mujer, no, sino que lo fundamenta en el hombre, nada más. ¿Sí? Y así queda. Entonces ahorita están luchando. Los anglicanos, que es la iglesia de Inglaterra, recuerden que fue por Enrique VIII. Enrique VIII de Inglaterra es el que se separa de la iglesia porque se quiere casar con Ana Bolena, se casa con Catalina de Aragón, esa es su esposa, se casa por la iglesia, y luego pide al Papa que lo divorcie de Catalina de Aragón por casarse con Ana Bolena. El Papa no se lo concede y dice: bueno, yo soy el rey, yo puedo hacer con lo que yo quiera, y entonces se separa de la iglesia. Después mata a Ana Bolena y después mata a otra y se junta con un montón de mujeres.
Entonces, pero de ahí sale lo que es la iglesia anglicana. Y se considera iglesia porque se lleva obispos que vienen del linaje o de la generación de los obispos principales. Recuerden que el obispado se da por la consagración de un obispo a otro obispo. Por ejemplo, en este caso, los apóstoles consagraron obispos y consagraron sacerdotes también. Entonces, de ahí viene de ese linaje. ¿Sí? Entonces se separa. Y el protestantismo es otro problema muy fuerte, lo que es el calvinismo y el luteranismo en tiempo de Martín Lutero. Todo esto ese ya es historia de la iglesia. Hablamos primero de historia de la Sagrada Escritura, el conocimiento general. Luego hablamos de la historia de la iglesia desde el momento en que los apóstoles arrancan en Pentecostés. Y de ahí empieza otra historia diferente. ¿Cuándo fue el primer concilio? ¿El segundo concilio? ¿Por qué se formaron los concilios? ¿Quiénes los constituyeron? Y el Señor quiso, fíjense, hay cosas que son extraordinarias. Quien va a convocar el primer concilio, el de Nicea, el primer concilio fue el de Jerusalén, pero no le llaman concilio, pero es la reunión de todos los obispos del momento, cuando el más afectado era San Pablo, cuando decían los apóstoles, para poder ser cristiano, se tienen que circuncidar y se tienen que acatar a las normas y leyes mosaicas. Y entonces San Pablo dice, no, con el hecho de ser bautizado pasa a ser cristiano, no tiene por qué circuncidarse. Y entonces se hace el concilio, o sea, se reúnen los apóstoles, San Pedro, San Pablo, Santiago, todos ellos, y se hace se llama el primer concilio, aunque no le llaman el primer concilio, pero es la cuestión de la reunión de todos los obispos. Y se le llama el primer concilio de Nicea porque es cuando Constantino, era un emperador de Roma, va a liberar ya, va a darle libertad religiosa a la vida cristiana. Recuerden que estaban atosigados por los emperadores Diocleciano y todos ellos, Nerón, todos ellos, que mataban a los cristianos si no hacían culto hacia los dioses paganos. Y nada más que tuvo Constantino tuvo signos claros de su cambio, de su conversión, porque se le aparecen unas cruces y sueña al Señor y en fin, y es como él viene su conversión. Sí, y así es como nace, por decirlo así, ya la autoridad. Ya la iglesia ya estaba bien formada, ya estaba dividida por diócesis y todo. Cuando sale a la luz, no, hombre, pues ya estaba bien. Incluso los emperadores quisieron aprovecharla porque venía en decadencia Roma. En fin, esa es historia, pero es ya la historia de la iglesia, que también vamos a hablar más adelante de ella, que es muy importante. Así nada más les dejo porque viene ya la constitución de cómo se forman los sacramentos, aunque ya estaban en la Sagrada Escritura, pero se van a confirmar en los concilios. Y uno de los problemas que tuvo el primer concilio fue con respecto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si era Dios en el momento que nació, o era Dios cuando hacía milagros, o en fin. Y después viene ya a hablarse claramente, Concilio de Trento, Concilio de Nicea, que inicia en donde nos habla que Cristo tiene las dos naturalezas, la humana y la divina, siendo Dios verdadero. Sí, o sea, no hay lo que se llama la unión hipostática. Y aquí entran los grandes doctores de la iglesia, como es Santo Tomás de Aquino, como es San Agustín, y en fin, para ir madurando. Dios permite una maduración hacia la iglesia para poder comprenderla lo que actualmente tenemos. Bueno, hasta aquí nos quedamos, hermanos, porque viene también ya el magisterio, viene la tradición, hay que hablar un poco de las tradiciones también, es cómo se hace la tradición, por qué es la sagrada. Recuerden que son tres elementos por los cuales se fundamenta la iglesia: el sagrado magisterio, la sagrada tradición y la sagrada escritura. Sí, entonces hablamos del magisterio, hablamos de la sagrada escritura, hablaríamos la semana que viene de la sagrada tradición, cómo se fue dando la sagrada tradición que actualmente se respeta, tal y como es. ¿Sí? Bueno, pues hermanos, hasta aquí nos quedamos para continuar. Les quiero dar un poco, primeramente Dios, de la jerarquía de la Santa Sede, cómo se dividen los dicasterios y por qué se les llaman dicasterios. Ahorita ya más o menos hablamos algo de ello, ¿sí? Pero hablamos más con respecto a las comisiones o dimensiones de las diócesis,
que es muy importante que se conozcan también. Dentro de una catequesis general tenemos que comprender o tratar de comprenderlo para que cuando nos hagan una pregunta la contestemos con toda claridad y con una fe firme, ¿no? Ahora, y haciendo oración, porque viene la parte humana, pero también acudamos a la parte divina. Siempre, siempre que nosotros vamos a dar algo a la parte divina. ¿Sí? Como decía un padre, antes de que le hables a Dios del hombre, háblale a Dios del hombre. Yo voy a hablarle al hombre de Dios, primero voy y le digo al Señor, voy a hablar de ti, Señor. Ahora ya puedo hablarle al hombre de ti para que te comprenda. Esa es la forma de la vida mística, ¿sí? Ese es como, incluso así es como se desarrolla la vida pastoral, ¿sí? Bueno, hasta aquí nos vamos a hacer nuestra oración final. ¿Quién quiere hacer la oración final, hermanos? Carlos, aquí la hacemos porque tenemos reunión ahorita con nuestros hermanos del tema de retiro. Entonces vamos a hacerla en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te agradecemos por esta formación que nos has brindado. Te ponemos en tus benditas manos a todos y cada uno de mis hermanos, sus corazones, sus actividades. Todo esto te lo vamos a pedir y agradecer con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieres, hermanos? Hermanos, que Dios te acompañe, que estén bien. Voy a Gracias, hacer- Leo. y volvemos. Muchas gracias, bonita noche. Chayito, Muchas gracias, bendecido Maru. descanso. Gracias, Lucina, que estén bien. Sí, gracias a Descansen, todos. buenas Laura, noches. Lupita, Buenas que la noches. pasen muy bien, que Adiós, descansen. que descansen. Hasta Gracias. luego, hermanos. Que estén muy bien. Saludos, hermanos, abrazos. Bendecido descanso. Gracias, Gracias, hermanos. hermano Carlos.